Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este lunes de salud mental en este programa llamado ¿Por qué nadie lo dijo? Que nos pueden encontrar en varias plataformas, por medio de Caldero Radio, en Facebook, en YouTube, ¿en dónde más? En Creo que en Instagram. Instagram, bueno, por ahí no están los programas, pero bueno, en esas dos principalmente y Ujú. después todos los programas se suben también a Spotify y entonces los pueden escuchar en su coche mientras lavan los trastes, mientras hacen alguna actividad. No está de más escuchar algo que tenga que ver con salud mental. Sí. Así que bueno, pues vamos a comenzar este lunes recordándoles nuestras redes sociales, que es, bueno, Caldero Radio en todas las plataformas, Psicología Hoy MX, que son las redes de Adriana González, Correcto. que sube cosas bien interesantes, y las mías, Yolanda Vadillo Magallán, Psicología, donde pueden ver los programas y pues otras cosas que hacemos además de este programa, Porque porque no es somos. nuestra única chamba. Exacto, somos inquietas y hacemos muchas cosas, así que bueno, pues síganos para más contenido. Exacto. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, como cada lunes, porque el otro día, justo, me parece que fue a raíz del programa de muerte, Ajá. que hablamos de nuestra propia muerte con Patty, y pensábamos que A las vísperas del año, ¿no? Del fin de año. del fin de año, qué bonito, bien positivas, muerte, y así, ¿no? Pero en realidad es que pensábamos en cuestiones de fe Ujú. y cómo cambia la perspectiva. En ese momento lo ejemplificábamos con personas que estaban cercanas a Ujú. morir, cómo cambiaba su perspectiva de la vida cuando había fe. Exacto. Y entonces pensamos en este tema que decidimos nombrar salud mental y fe y ver y hablar de cómo las personas que creen en algo superior, hablemos de temas de espiritualidad, no sé, ahorita lo desglosaremos bien, cambia, puede afectar en su salud mental Exactamente. de forma positiva, pero también Ujú. negativa. Va a Ujú. ser bien interesante verlo. Exacto. Así que, bueno, pues escúchenos durante los próximos 50 50 minutos. minutos. Exacto. Que hablaremos de esto que es bonito y que otra vez a veces no consideramos como que sea una, como que pueda tener mucho impacto, ¿no? En Sí, nuestra salud en es general, cierto. pero también en nuestra salud mental y pues como somos un poco ñoñas e hicimos el calendario con tiempo, creemos que era ad hoc, ¿no? En cuanto a cómo podríamos adaptar esta parte que también, pues la Navidad, el fin de año, como que nos hace reflexionar y a Sí. veces nos hace acercarnos como a las partes espirituales o religiosas, ¿no? Y pues bueno, vamos a desenredar un poco este Sí, tema. sí, Bueno, como a ti te gusta empezar por el principio, así es. yo encontré una Desdedícese. definición de fe que Ujú. viene del latín fides, que es seguridad o confianza, ¿no? Entonces es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanzas de una religión y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestran la verdad. Esta parte me parece que es muy importante porque no necesitas evidencias, ¿no? Ujú, Y creo que ujú, es lo que hace la diferencia entre llamarle fe o llamarle una creencia, ujú, ¿no? ujú. Ahora, yo creo que ahí tiene dos cosas súper interesantes que a lo largo del programa hemos hablado que sirven para que una persona se sienta bien Ujú, mentalmente, que ujú. es seguridad Seguridad y confianza. y confianza. Sí, O sea, es que si tú con la fe ganas eso, sí. híjole, tienes un montón. Ujú, ¿No? Porque cuántas veces no hemos hablado aquí de trastornos o de, pues no sé, déficit, situaciones que nos hacen sentir mal y en realidad tienen que ver con ujú, esos conceptos. ujú, ujú. Y aquí también me gusta mucho que dice, también puede definirse como la creencia que no está sustentada en pruebas, Ajá. además de la seguridad producto de algún grado de una promesa, ¿no? Entonces creo que tienes, o sea, como que son muchos conceptos, ¿no? Seguridad, confianza, creencia, ¿no? Que no son pruebas. Y esto me parece que es muy interesante justo por eso, porque, como dices, continuamente estamos buscando
seguridad en cosas, ¿no? O confianza en cosas, o en nosotros mismos, o en nuestro trabajo, nuestros Ujú, amigos, ujú, ujú. ¿no? Que son algunas de las, de quien nos puede proveer, entre comillas, ¿no? O, o, Sí, o, com- o cubrir estas necesidades que son, no sé tú qué pienses, Yoli, pero yo creo que son inherentes al ser humano y que estamos buscando siempre porque pues también de esto depende nuestra supervivencia. sí, completamente. Y yo creo que sí, este concepto de, este segundo concepto de fe que das, eh, muchas veces en la psicología lo Ujú. vemos mucho desde el pensamiento mágico, Exacto. porque sí, es complejo, porque realmente, pues es algo que no ves. Ujú. O sea, la fe no la No la tocas, compruebas. no la Sí, compruebas, es una creencia que pudiera quedarse en ese pensamiento mágico. sí, sí, Entonces es complejo muy. y Y es muy, perdón, antes de que se me vaya, como individual, sí, subjetivo. sí, O sea, es sí. una vivencia que cuando alguien tiene fe es algo que esa persona siente y es Ujú. muy distinto a lo mejor Sí, a lo de alguien más. sí. Y creo que es subjetivo y personal, es Exacto. sumamente individual, ¿no? Porque es una vivencia, pues sí, ¿no? A lo mejor te la pueden contar, pero es algo completamente personal, subjetivo, individual, ¿no? Que es pues particular de cada persona. Sí, porque incluso la fe, desde cómo la aprendes, si es que vienes, por ejemplo, de una familia que tiene fe y que en sus bases familiares están estas Ujú, creencias ujú, de ujú. que hay algo superior, que da seguridad, que da confianza, ¿cómo la aprendes? Porque puede ser, insisto, por una familia que te lo enseña, pero no sé, el otro día, por ejemplo, veía una serie acerca de una cárcel mexicana y cómo muchos de ellos al estar en ese lugar encuentran a la religión como ¿Como un algo, refugio? como un refugio, como algo que los puede ayudar, como a liberarse de todas sus Mm, culpas, mm, y después volverse como voceros de esto ujú. dentro de las mismas cárceles y se convierte, así como hay cárceles en otros lugares del mundo, en México que no pasa tanto desafortunadamente, donde meditan, ¿no? Sí, Y sí, se sí, sí, vuelve sí. una actividad que los libera mentalmente Ujú, ujú. estando encerrados, ¿no? Sí, sí, que les da justo como un refugio y un espacio en el que pues pueden experimentar otras cosas. Ahora que hablas como de estos temas de cárcel, yo hace un tiempo conocí a un chico que estuvo en la cárcel y que él es artista, ¿no? Y entonces se volvió el profesor y le decían Ujú. profe porque él les enseñaba arte, ¿no? Y les enseñaba a pintar y les enseñaba a dibujar y era un espacio en el que, digo, no tiene tanto que ver con la fe, pero es un espacio en el que pueden conectar con una cosa Sí. distinta, que me parece maravilloso, ¿no? En esas circunstancias tan pues precarias, ¿no? Tan limitadas, creo que es súper interesante. Exacto. Fíjate que yo algo que encontraba es que se ha descubierto, ¿no? Que, por ejemplo, en algunas personas que tienen en una condición médica, Ujú, la ujú, espiritualidad sí tiene como un rol importante en la forma en cómo viven esa enfermedad. ujú, Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad hice una práctica, porque bueno, pues tú ibas escogiendo ya lo que querías, que fue en asilos, que ajá, más disfruté completamente en un asilo que está aquí en Coyoacán. Y me daba cuenta cómo las personas que creían, yo particularmente, siempre tenías como una persona con la que siempre que ibas o sea, podías, ¿te asignaban a si una te persona? asignaban, Ajá, tú le escogías o ella te escogía o okey, así. okey. Y yo particularmente escogí a alguien que le encantaban las damas chinas, porque a mí me encantan las damas chinas, y entonces Amo las tenía un damas chinas. tablero Ajá, gigante y podíamos pasar horas. Y era una mujer que era creyente. okey. Y entonces ella decía, bueno, el día que pase y que me tenga que ir, pues qué maravilla, Ujú, porque pues me voy a un lugar maravilloso y, o sea, su concepción de lo que venía era increíble, pero claro, eso la hacía vivir en paz en el presente. claro. No sabíamos qué iba a pasar después, porque pues, no sé, ni ella ni nadie lo sabe, pero
su convicción de que todo iba a estar bien la ayudaba a vivir en paz hoy, Sí, a diferencia de personas que no creían. Y entonces su tema era el profundo miedo a la miedo a la muerte. muerte. Ajá, ajá. Y creo que eso es bien interesante porque justo también cosas de las que yo revisé es que sobre todo como al final de la vida hay o sea, hay estudios que revisan, ¿no? Y que han encontrado que se vuelve como un refugio también, como un espacio en el que la gente encuentra mucha paz, ¿no? O sea, que a lo mejor durante toda su vida no fueron como muy creyentes o muy practicantes de cierta religión o de cierta parte Ujú. espiritual, y conforme se van haciendo mayores, se acercan a esta parte porque justo encuentran un espacio en el que decir, bueno, todo va a estar bien, ¿no? El día que Sí. tal vez yo falte aquí, todo va a estar bien, y me parece que es sumamente curioso, ¿no? No es casualidad que a lo mejor pensemos en que las iglesias están llenas de viejitos, ¿no? O que Sí, los que sí, te sí. suelen hablar de encomiéndate a Dios, Dios quiera, sean la gente que es mayor, ¿no? Y que cuando somos más jóvenes no hacemos ese tipo de comentarios, a menos que vengas de una familia que sea como muy creyente y muy practicante. Es cierto. Sí, creo que aquí lo interesante es cómo este término de fe, Ujú, que está teñido con una palabra bien importante en la salud mental, que es esperanza. sí, Y entonces yo siento que cuando alguien tiene esperanza, o sea, de que esperanza de que las cosas pueden ir mejor, esperanza de vivir, no sé, o sea, ujú, ujú. ya es como un Un motorcito. diferenciador, Ajá. ¿no? Porque si no lo veríamos, por ejemplo, una persona depresiva, pongámoslo así, pues no, no tiene esperanza. Al contrario, Claro, una hay de las características es la desesperanza, ¿no? o sea, y me parece la característica más dolorosa de la depresión. Sí, yo creo que sí. O sea, creer que nada va a cambiar nunca y que Ujú. todo se va a mantener así y que por el contrario, lo que puede pasar es que todo vaya a peor, me parece una de las características más dolorosas y más complejas, ¿no? De la depresión, y sobre todo, pues, cuando ya son grados, unas depresiones muy profundas. Sí, porque yo creo que cuando, como dices, hay desesperanza, es Ujú. como perder ya de vista Sí, las todo lo que posibilidades. pueda pasar, Exacto. ¿no? Es como dejar a alguien, no sé, ¿no? Como que se lo lleve la corriente, o sea, Sí, es muy sí. profundo el término de Sí, sí, desesperanza. sí, sí. Entonces, es muy interesante observar que, por ejemplo, la fe está ligada con términos que tienen que ver con paz, como tú decías, con con que sí se pueda aceptar una crisis, pero yo creo que con menos angustia, porque como hay la creencia de que alguien te Es que acompaña. creo que es eso, ¿no? Como viene acompañado de confianza, de que Ujú, confío en que esto puede mejorar, o que ujú, esto va a cambiar, o que esto se va a resolver, la angustia es menor. claro. La angustia tiene que ser menor, ¿no? Si yo digo, bueno, esto en algún momento tendrá que acabar, Ujú, ¿no? A ujú. decir esto se va a mantener toda mi vida, pues claramente la experiencia emocional es completamente distinta. Cierto. Ahora, me voy a meter en terrenos un poco peligrosos, Escabrosos. pero yo también cuando, pensaba acerca del tema, en la mayoría de las religiones, no todas, siempre hay a veces como estas figuras como de mamá y papá, ¿no? Ajá. Y creo que también tiene que ver con cosas del ser humano, ¿no? Yo voy a hablar del catolicismo. Ajá, que es de lo que conocemos en realidad. En realidad, Ujú. pues, siendo México un país en donde, pues, yo creo que sí, la mayoría de su población, pero bueno, o sea, podrían ser muchas religiones, ¿no? El que, por ejemplo, la creencia de una mamá que cuida, ¿no? Ajá, De ajá. un papá que está ahí. O sea, son como estas figuras muy maternales que se les pone como en una posición de seres perfectos, que cuidan, que Ajá, ajá, esperan, ajá, que son que incondicionales, que van ¿no? más allá de Ujú, todo. O sea, ujú, es ujú, como idealizar ujú, ujú. las figuras
digo, insisto, me estoy metiendo en terrenos como muy paternales, como, ajá, como cuidador, como, sí, sí, exacto. sí, y tiene sentido, ¿no? Porque Ujú, si pensamos, es que, que creo que entiendo perfectamente de dónde vas, ¿no? Si pensamos en un niño, en un bebé, ¿no? En sí, un niño chiquito, que tiene un apego seguro con sus padres ujú, y que él sabe que no exacto. importa qué sea lo que haga, ¿no? Sus padres van a estar ahí para ayudarlo, Ujú, para cuidarlo, para ujú, protegerlo. Entonces, puede dormir a pierna suelta, como se diría, ¿no? claro, Porque no tengo problema, porque sé que hay un alguien, o unos que me ama alguienes que me ama incondicionalmente. incondicionalmente, que me cuida incondicionalmente y que me protege incondicionalmente. Entonces, esto es maravilloso y esto es lo que procuramos con todos los niños, que tengan eso, ¿no? Pero cuando nos vamos haciendo grandes o cuando perdemos estas figuras paternales y maternales, es como, ¿y ahora quién me cuida? ¿No? Ahora, ¿con quién me puedo recargar que me ame incondicionalmente? Y entonces creo que eso es lo que representa un poco estas figuras en la religión, ¿no? Es, ya no tengo físicamente a esos alguienes tal vez, pero hay un algo que confío que existe, Ujú. que me cuida. Pero incluso yo no pensaría ni en edades adultas, ¿no? Porque, por ejemplo, un niño Sí, que sí, es no es educado necesario que bajo se vayan tus padres o que, concibe desde el principio, sí, ¿no? En un ser superior exacto, a él que todo lo ve, que que todo lo cuida en todo sabe, momento, que todo lo sabe, o sea, que te va a cuidar y te va a aceptar con independientemente. independientemente de lo que hagas. Sí, 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 sí. Entonces es como, sí, como que siento que ese pensamiento lo que cubre es como cierta seguridad en el ser Claro, humano, ¿no? claro. Como decías, o sea, es como hay algo que está siempre, un apego seguro que está siempre para mí. Y que me cuida y que me acepta y que me ama, ¿no? Y entonces, pues esto da muchísima calma. Ujú, así O sea, es, es como, está bien, ¿no? Lo que pase seguro y pues, será por algo y yo podré con eso porque si no, no pasaría. así es. Entonces, pues Entonces da es que mucha sí confianza. cambia, Sí, porque cambia. te aseguro que si lo viéramos, cómo funciona un cerebro Ajá. frente a una situación de trauma, Ujú, ujú, una persona que tiene fe o que practica alguna religión, digo, hablamos de verdad practicarla, ¿no? Seguro que hace conexiones cerebrales muy seguro, sí. diferentes a una persona que no lo tiene, Ujú, porque lo resignifica de otra manera. ujú. Lo interpreta de otra Ujú, manera, ¿no? Y ujú. justo eh, el estrés y el afrontamiento tiene que, como dices, ¿no? Tiene que ser diferente. Si yo puedo, es como un amortiguador, ¿no? O sea, si yo tengo esta idea de que hay un ser superior, pues claramente mi angustia y mi estrés y a lo mejor hasta el enfrentamiento de un trauma sería diferente, Baja. ¿no? Es Debe de como bajar. lo que hablábamos hace unos programas, ¿no? Cuando hablábamos de discapacidad Ajá, ajá. y la persona nos decía, bueno, hay gente que a las que personas que sufren alguna discapacidad les llaman angelitos. Ujú, Incluso eso es como resignificar. claro. ¿Cuántas personas no hemos escuchado el decir, bueno, es que Dios me lo Dios me lo mandó? mandó. Ajá, Y es ajá. ponerle otro lugar. Ujú, ujú. Sí, en lugar de verlo como es un castigo, Ujú, es más bien es un regalo. ujú. Y Sí, y y y ver una cosa como un castigo o un regalo o sea, es que hace toda la hace diferencia. toda la diferencia en cuanto a cómo vas a afrontar esa situación. Exacto. Entonces, y creo que también otra parte importante acerca de esto Ujú, es que es como el apoyo social que te brinda también, ¿no? Lo que decías, practicar una religión como en forma, ¿no? O sea, las religiones también están diseñadas, digamos, ¿no? Están ujú. para practicarse en comunidad. Es Entonces, lo cierto. que te ayuda también es esa comunidad, Ujú. ¿no? Saber que hay gente que piensa, que confía, que en las mismas cosas que tú, te da un sentido de comunidad y otra vez, lo que hemos hablado en tantísimos programas de pertenencia, que son Exacto. necesidades humanas que tenemos todos. Ujú. Sí, sí, el sentirte que perteneces a algo, que piensas igual que los demás, Ujú, que se pueden ayudar. exactamente, ¿no? Y claramente disminuirá el disconfort en una situación complicada. Cierto. Ahora se dice, yo creo que ahorita lo
que pues estamos comentándolo, pues tiene todo el sentido, que las personas que tienen fe o han experimentado esto, son personas más Ujú, optimistas, en ujú. ocasiones tienen menos síntomas de depresión, Ajá. de De ansiedad, ansiedad. ¿no? Sí. Se habla, por ejemplo, de adicciones, no lo sé, yo creo que muchas veces se mezcla, ¿no? El tema del de las adicciones, a veces incluso también creo que en el pensamiento mágico Sí. se les pone como si fueran personas que estuvieran como, pues, no sé si poseídas, ¿no? Ujú, O como ujú. dominadas por otro poder, Ajá. y entonces la religión es como si salvara, ¿no? De eso que Sí, intoxica la sí. mente de las personas, el cuerpo. Entonces, bueno, se dice que puede ayudar a eso, que, bueno, yo sí lo creo, Y creo ¿no? que también, cuando menos, no sé, yo he estado en algunos, como aniversarios de personas que han estado en AA y Ujú, ujú. la gente también da como sus testimonios en ese mismo lugar, ¿no? Y Sí, entonces es frecuente escuchar que sí los ayuda a salir, ¿no? Como que los sí. mantiene en un lugar, como que se refugian mucho en la religión y en la Ujú. fe y en decir que, ¿no? Mi ser superior me acompaña en este camino y yo puedo con esto y, ¿no? Ahí Sí, vamos, como que se vuelve también, que creo que lo hablábamos ahorita antes de entrar al programa, ¿no? Se vuelve como una brújula moral de lo sí. que se debe y de lo que no se debe de Ujú. hacer. Y creo que esa también es una parte importante, ¿no? Es una parte importante en cuanto a digo, cada una de las religiones tendrá sus particularidades, pero esto es permitido, esto no es permitido. Habrá cosas que también ya estén a lo mejor, ¿no? O sea, pasadas de moda, Claro. caducas, que habría pero ese es otro tema escabroso. Ujú. Pero creo que sí da una brújula moral como de haz el bien, ¿por qué? Porque de eso creo que hablan todas las religiones, ¿eh? De haz el bien por los demás, no Sí. dañes, busca, ¿no? Como en tu comunidad, y creo que eso lo buscan todas, ¿no? Es como Cierto. tratar de mantener, no fregar al otro, tratar de hacer las cosas bien, y bueno, me parece rescatable también. Exacto. Por otro lado, digo, iremos hablando de ambos lados, también se dice que, por ejemplo, la parte religiosa, si la viéramos desde un punto de vista de algo negativo, Ujú. también puede ser algo que nos hable de psicopatología. Sí, ¿No? Conocemos también, pues sí, distintas religiones en donde pues se dan cuestiones, ¿no? O sea, por ahí hay varios documentales acerca de sí, algunas en donde toda la cuestión de fe se utiliza para manejar a las personas y que entonces estas personas que son manipuladas, exactamente. ¿no? Porque realmente pues al creer en eso se empiezan a sentir mejor y entonces empiezan a cumplir cosas, porque yo creo que pueden ser religiones, pueden ser sectas, ¿no? En Sí, donde sí, sí. ya el ser humano empieza a ser pues utilizado Ujú, ujú. para desde dar dinero, vivir abusos. Es interesante, Sí, ¿no? sí. Porque al ser algo que es tan profundo en el ser humano, también puede ser muy dañino para él. Exacto, exacto. Sí, por supuesto, no todas las formas de fe promueven la salud mental, ¿no? O Exacto. sea, al final, creencias como muy rígidas pueden Ujú, ser ujú. súper perjudiciales, ¿no? Yo encontraba justo, ¿no? Que creencias rígidas o dogmáticas, ¿no? Se vuelven intolerantes y dañinos porque, pues, al contrario de liberar como de la angustia, Exacto. ¿no? Es como, no me puedo salir como de este patrón porque si no estoy cometiendo una falta y esto es terrible. Entonces, creo que como todo lo que hemos hablado en este programa, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O Ujú. sea, que debe de ser un espacio como seguro en el que puedas sentir que hay flexibilidad también. Y otro de esas que encontré que puede ser Ujú. perjudicial es cuando la práctica de fe tiene conflicto con otros aspectos de tu vida, por ejemplo, con tus relaciones, con tu carrera, con tus valores más personales, que ahí puede generar mucho estrés, ¿no? Pues no sé, me pongo a pensar, O sea, que se contraponga tus creencias con lo que haces. exactamente, Ok. o sea, de alguna forma, O sea, como si eres pues católica y practicas el oficio de Magdalena o cómo.
Pues puede ser, ¿no? O pienso Ajá. digo, sé que el Papa Francisco lo como desestigmatizó, pero por ejemplo, que tú hayas crecido en una familia sumamente conservadora y como muy religiosa y tal, y que seas homosexual, ¿no? Ah, ok, O sea, ok. es así como yo no Ujú. puedo ser esto porque no puede ser, ¿no? Sí, sí, O sí. no puedo estar enamorado de X persona porque esto no va con mi religión, ¿no? Por Ujú, ejemplo, ujú. no sé, pues sí, que tenga que ver no, con, pues con costumbres que sean parte de eso. Sí, sí, yo creo que las religiones pues también se han ido haciendo con mucho más apertura porque el mundo ha ido Ha ido cambiando, ¿no? O exactamente. sea, la comunidad judía ha tenido que entender que no solo se pueden a veces hacer todo entre ellos, ¿no? Pero el Ujú, ujú, catolicismo ha entendido que no todo es del todo eh, bueno ni del todo oscuro, pero tendrá sus partes oscuras. O sea, ujú. sí creo que por eso es importante hablar de esto, ¿no? La fe puede llevar pues por caminos como Sí, creo que sí, se juega algo tan importante del ser humano como lo que hablamos en el principio, o sea, la su seguridad y la confianza, confianza, sí, su seguridad es como tan delicado sí. Pero porque, justo porque son partes inherentes al ser humano, pues sí, ¿no? Y son necesidades que necesidades literal que hay que ir cubriendo en todas las etapas de nuestra vida. así es, así es. Pero sí es interesante lo que se ve Y creo que con esta religión y parte con no. que sí, sí, creo que esta parte que justo que dijiste, ¿no? Se presta a manipulación, Ujú, ujú. ¿no? O sea, para quien no lo, obviamente, no lo maneja moralmente, ¿no? Se presta a que, pues sí, tú estás entregando tu confianza y todo, y pues es en el nombre de Dios, ¿no? En el nombre de un ser superior, pues Sí, claro. pueden manipular. Pues digo, no nos vayamos más lejos. ¿Qué número de guerras ¿no? en la vida han sido en nombre de Dios? Pues todas, digo, de entrada las cruzadas, ¿no? O sea, Exactamente. entonces, digo, con eso podríamos partir de ahí como para decir que pues, sí, también la parte de la fe y de la religiosidad, pues sí puede traer unas partes no muy eh, Sí, no tan agradables, no sanas, tan sanas, ¿no? exactamente. Justamente aquí que lo que hacemos es que, o lo que queremos, pues es promover la La salud salud mental. mental. Pero creo que sí, yo de alguna forma la espiritualidad, Ujú, vista no solo desde una desde, religión. ajá, Ujú, desde una religión, creo que sí es algo que el ser humano necesita. ujú, Hay quienes se acomodan mejor a unas, otros que siguen sus creencias familiares, otros que no, pero yo sí creo que sí hay una diferencia ujú, ujú, en cómo procesa, insisto, las situaciones una persona que tiene un nivel de espiritualidad ujú, mucho, ujú. mucho más desarrollado, insisto, llámese meditación, Sí, sí, ¿no? O sí, sea, lo afronta de manera distinta sí, sí. que una persona que no está conectada con eso en Sí, su sí, vida. de acuerdo. Justo aquí tengo, por ejemplo, que un journal, ¿no? De Ujú, psicología que se llama ujú. Psicología de la Religión y de la Espiritualidad, Ajá. habla que, bueno, dice que hay múltiples estudios que demuestran la parte positiva de la espiritualidad justo en la satisfacción de la vida, que es muy frecuente encontrar que quienes tienen o bueno, una espiritualidad como establecida, tienden a Ujú. tener niveles más altos de felicidad y satisfacción en su vida, ¿no? Tienden a interpretar la vida de una forma más positiva, Exacto. ¿no? Pues esto hace que en un, ¿no? Como en un resumen o en una sumatoria, pues todo tienda a ser más positivo que negativo. Sí, completamente. Sí, es justo lo que decías. Ahorita yo también pensaba cómo la espiritualidad se utiliza en muchas cosas como una forma de sanación. Sí. Cuando pensamos en tú decías, bueno, cuestiones de doble A, pero yo hace no tanto igual que tomé bueno, un masaje ahí muy Ujú, específico ujú, en una clínica que trabaja mucho con cuestiones de herbolaria
para personas que son adictas a Ok, fentanilo y todo esto, ujú. es una de las cosas que más hacen es trabajar con la Sí, espiritualidad de la persona, sí, sí. porque yo creo que lo que se pretende es llegar al, o sea, como ellos a veces llaman, he tocado fondo, ¿no? Y entonces en Exactamente. ese fondo es como, ya llegaste ahí y ahora, ¿qué hay? Y creo que ahí es donde, pues, se juega toda la parte de Ujú, espiritualidad, ujú, ¿no? Ya te ujú, encontraste y entonces, ¿cómo vamos a hacer con todo eso que encontraste? ujú, ujú. Y Que trabajan mucho con ellos de esta forma. Que justo creo que ahorita es muy pertinente como definir qué es la espiritualidad, ¿no? Y Ajá. la espiritualidad es una búsqueda personal de significado o conexión con lo trascendente, pero esto es más personal, Sí. ¿no? O sea, sí soy yo conectando con lo trascendente, a lo que le quiera llamar trascendente, a un ser superior, a un poder, ¿no? Externo, a un Dios, Sí, a a una un roca, extraterrestre, ¿no? o sea, A los elementos de la ajá. naturaleza, a lo que yo crea que es trascender, es buscar esa conexión. Y creo Ujú. que es importante como diferenciar como religión, fe, de espiritualidad, porque la Sí. espiritualidad se puede experimentar de muchísimas formas, como Ujú. cada quien crea que lo conecta con esto trascendente, ¿no? Sí, es cierto. Pero digo, creo que van muy de la mano. Sí. Que al final siempre hay como líderes, ¿no? Sí, O sea, siempre hay como una cabeza, sí, aunque sea sí. en la parte como más espiritual, pero no sé, pensando en meditación, pues se me ocurre, siempre hay un Dalai Lama, ¿no? Que es Ujú, como ese ujú. que se quiere seguir, ese modelo, ¿no? Eh, em, Esos rituales Exacto. que se vuelven algo que el ser humano le va dando significado. Ujú, Yo creo que ujú. en todas las religiones hay unos rituales que son Ujú, superpoderosos, ¿no? ujú. Para las personas. Alguna vez deberíamos de hablar de esos rituales en las diferentes religiones, Sí, ¿no? Y cómo te puede cambiar la concepción de lo que piensas sí, en sí, base a tu religión, exacto. ¿no? Pero otra vez, ¿no? Puede o no puede estar relacionado con la religión, o sea, Sí, porque puede ser religioso, pero no espiritual, yo creo. sí. ¿No? O sea, puedo creer en un Dios superior y, ¿no? Pero a lo mejor no tengo esta parte como de conexión Ujú. más espiritual, que creo que es interesante y justo, eh, pues que puedes también experimentar sin una religión. Exacto. ¿No? No, no van de la mano, yo creo. Sí, yo creo que lo cierto es esto que decíamos en cuestiones, por ejemplo, mucho de duelo, Ujú. depresión, condiciones de salud mental, ¿no? De lo que se habla es que las personas que están conectadas a una red, ¿no? De, Ajá, de- de ajá. más espiritual o de religión, experimentan más sensaciones agradables Sí, de sí. vida. Ujú. Y es justamente, ¿no? Que de esta manera, pues entonces la experiencia de vida es mejor, Claro. ¿no? O sea, la experiencia de una vida más positiva, pues sí va a ser más agradable que de una que no. Pues sí, porque también a veces creo, de alguna forma, que es ponerla como en la responsabilidad de alguien más, ¿no piensas? O sea, es Esto creo que como, lo habíamos platicado tú y yo en otra sí, o ocasión, sea, si sí, pasa es porque, bueno, pues Dios así lo quiso, sí, ¿no? Es sí, como, que a ver, efectivamente hay muchísimas cosas que nos suceden y que no somos nosotros los causantes, de pero acuerdo. también me parece que es poner como en un lugar. Pues así lo mandó Dios, ¿no? Y entonces ahora hay que sufrirlo o ahora, que también muchas veces tiene que ver con mucho sufrimiento, ¿no? Ajá, ajá. Algunas religiones, que ahí, por ejemplo, pues no estaríamos hablando de salud mental, No, ¿no? Una no. religión o una Pensar en espiritualidad que un te hace alguien sufrir, castigador, exacto, exacto. creo que no ayudaría, no aportaría a que una persona viva en armonía y en No, paz. no, porque además es todavía al contrario, ¿no? Yo no puedo hacer nada con esto. O sea, me lo mandaron y es un castigo y yo no puedo hacer nada con esto, o sea, ni hablar, ¿no? Es lo Ujú, que me tocó ujú, cargar, pero ujú, en el mejor de los casos sería ni hablar, pero de otra forma puede ser qué sufrimiento. cierto. Yo ya no puedo con este sufrimiento, yo ya no, Ujú. no quiero esto, yo no hice nada, ¿para qué hice yo para merecer esto? O sea, como que estas cosas como que tampoco encontrar el porqué de la situación es complejísimo.
O sea, me lo Ajá. mandó un ser superior así de, tú, ¿no? Es como, Sí, y a lo mejor tú fuiste el causante de todo, ¿no? Y es muy fácil ponerlo en una religión y y lavarte las manos, ¿no? ajá. Creo que de algo que hablamos siempre en este programa es de la La toma de responsabilidad. conciencia, ¿no? ¿Qué has hecho tú para que también estas cosas ocurran, ¿no? En tu Sí, vida y cómo te responsabilizas de aquí en adelante con lo que de tienes. acuerdo, de acuerdo. O, ¿no? También de justo, ¿qué acciones en el pasado pudiste haber estado haciendo que te trajeron a este espacio? Exacto. ¿Y qué hacer para si no quieres estar otra vez en este espacio? Ujú, Es la ujú. responsabilidad y la toma de conciencia, exactamente. Así es. Pues sí, yo creo que pocas veces habíamos hablado de este tema, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo encontré un estudio Ujú. que se llama, bueno, dice religión, espiritualidad y salud, la investigación y las implicaciones clínicas. Es un estudio de 2008, es un poquito viejito, de Harold Koenig, y este artículo lo que ofrece es una revisión entre la religión, la práctica de la religión y de la Ujú. espiritualidad contra la salud física y mental. Y analizar que teniendo buenas prácticas religiosas como la oración, la meditación y justo lo que decíamos, ¿no? Y el Ajá. apoyo social, como tener un grupo, puede mejorar el bienestar mental, en particular en términos justo lo que hablábamos, de reducción de depresión y Ajá. ansiedad. Pero me parece interesante porque estos sí son, lo hicieron con pacientes que tenían estos diagnósticos de Ujú, depresión y de ansiedad y ujú. cómo involucrarlos o que empezaran a tener estas prácticas religiosas o espirituales, sí los ayudó a disminuir los niveles, ¿no? Como la experiencia de la enfermedad. No, y es que sí hay estudios, creo que yo te lo mandé algo así, de cómo cerebralmente una persona que Ujú, hace oración, ujú. supongamos, o sea, pongamos, insisto, en la religión católica, el rosario. Ajá, Su exacto. periodo de atención para, digo, a ver, si no es que lo repite como un Merolico, merolico, ¿no? Es una actividad cercana al a la mindfulness meditación, y a la claro. bueno, sí, a la meditación, Sí, ¿no? sí, sí, En sí. donde la persona está conectando con cada palabra que dice, porque incluso, El rosario como tal. exacto, el objeto que va pasando de una a otra te hace estar consciente del aquí y el ahora, Ujú. y no son 2 bolitas. No. Y lo que se dice es que el cerebro de estas personas, pues sí, equivale, que están orando, equivale igual a muchas horas de Ujú, meditación ujú. de un monje. Incluso, o sea, es una de las estrategias de la meditación, ¿no? Por Mm. eso existen los yapamalas, que son Ujú, ujú, estos ujú. collares de cuentas que Sí, se usan, pero es exactamente la misma acción, es ir contando, o sea, no cuentas, pero vas tocando la sí, cuenta vas y vas pasando. pasando la cuenta y vas pasando la cuenta, y es esta acción física que te conecta con lo físico, pero además repetir, en este caso, el mantra, es como repetir la oración. Y claro que te mete en un estado Sí, pues en un estado de conciencia diferente. sí, completamente, eso es interesante. Yo insisto en que tiene que ver con que estás en el aquí y Sí, en el sí, ahora. sí, repitiendo las palabras una tras otra, ¿no? Y contando y viendo, y tiene sentido, ¿no? O sea, es lo que te digo, es como, o sea, lo hacen estas dos en particular, pero son herramientas, son estrategias Ujú. para llevarte como a ese estado que yo creo que también, de alguna forma, Ay, espiritualmente qué susto. es como, como de conexión. Ajá. Sí, sí. Pero creo que tiene que ver también con la sensación de tranquilidad que te provoca el repetirlo. Y yo a veces creo, no sé tú, que, o sea, la oración es una forma como de poner en palabras esta como protección, ¿no? Ajá. Que envuelve la espiritualidad o la religión o Ujú. tal. Eh, Porque muchas veces a lo mejor no hablamos incluso con nosotros mismos, porque eso sería muy loco, Claro. ¿no? Pero Sí, entonces, sí, sí, sí. pues hay que hablar como con un ser superior, ¿no? Ujú, O sea, ujú. ese sí nos escucharía y por ese sí podríamos decir como Sí. estas oraciones, digo, la mayoría de las oraciones pues son como lindas, ¿no? Porque pues a uno mismo, ¿cómo? Ujú, ujú. No, y además es
es más bonito pensar que alguien te está escuchando a que te estás hablando a ti mismo, ¿no? Que alguien te está escuchando y que probablemente puede hacer o intervenir o interceder por ti y hacer algo por ti, a decir, bueno, yo soy la única que tiene injerencia en esto y ahí voy. Exacto. Pero yo no sé si realmente, o sea, fuera de la oración, que sí sea una oración, o sea, que ya esté escrita en la Ujú, religión y la ujú. repitas, todo el demás diálogo interno Sí, es realmente, o sea, más bien, todo ese diálogo con este ser superior es realmente un diálogo contigo mismo, sí, ¿no? Y ya luego, bueno, pues se puede poner de muchas formas, sí, sí, ¿no? sí. Sí, yo también creo eso, pero habrá quien no, ¿no? Habrá quien diga que no, que Así es, es, hay un alguien escuchándote que te da mensajes probablemente de otras formas. así es. Y creo Y que yo es, creo que el resultado además es que es cierto que, decía aquí, millones de personas recurren mucho más a la oración o a la ayuda espiritual que asesoramientos sí, psicológicos. sí, sí. Y justamente ahora, cuando estaba como revisando textos para el programa, me encontré que uno que decía, ¿no? El sacerdote o el psicólogo. Y creo Ujú. que en muchas Mm, ocasiones los sacerdotes lo que hacen es esta contención que hacen los psicólogos. sí. No es la contención, es el seguimiento, es incluso el vínculo, ¿no? El vínculo que tienes con un terapeuta como de confianza y Ujú. creo que los sacerdotes también hacen eso, pero la diferencia O sea, sí, en, no, porque no no, tienen una no tienen formación, una ¿no? formación y justamente, ¿no? Lo que ellos pueden hacer es como dar consejos, contención, pero no van a ir más allá, ¿no? No van a ir más allá de otra vez como del por qué lo estás haciendo, si estás repitiendo ciertos patrones, que creo que de alguna forma, pues también el sacerdote ayuda en muchas cosas, ¿no? El No, sacerdote completamente. Yo creo que fue un gran, o ha sido o una ha sido, figura muy de psicólogo, sí, ¿no? sí, Creo que ahí, o sea, lo que a veces puede ser no tan agradable de esas figuras es que son muy castigadoras, ajá, ¿no? ujú, Porque esa persona, o sea, tú no vas con el psicólogo para que el psicólogo te te castigue juzgue, y te dé una penitencia, sí, ¿no? claro, O sea, tú vas porque es de alguna forma cuando tú verbalizas lo que sientes y lo pones afuera, está comprobado que eso sana. Entonces ajá. ya el proceso que pasa con el sacerdote, sí, magnífico, a mí me parece que el tema es que cuando ese sacerdote dice, ah, claro, pero entonces ahora Tú pecaste, ¿no? Por tú ejemplo. pecaste y te ponen unas condiciones, que va a haber todos, pero entonces ahora 25 Aves María, entonces es como ahora paga, Ajá, ajá, ¿no? ajá. Por lo que sucedió. Y bueno, pues evidentemente en espacios terapéuticos eso pues no sucede, Claro, claro. ¿no? Ni pagas una penitencia ni estás en un espacio en el que se juzga, ¿no? Simplemente se analiza Y se y se escucha, escucha ¿no? y Y exacto. se vuelven y nos volvemos de alguna forma muchas veces como un faro Ujú, ujú, para orientar hacia qué pueden ser, cuáles pueden ser las opciones exacto. y que las personas elijan sus caminos. O un espejo para que puedan ver las cosas que no pueden ver Pero es por sí cierto que no va a solos. ser como, no, no, engañaste a tu marido. Ah, bueno, No, 150 padres nuestros, no. exactamente, Sí, ¿no? O sea, pues sí, estos son los caminos de acuerdo, de acuerdo. que vas a elegir, ¿no? Exacto. Que es esta toma de conciencia que sí hace pues una gran diferencia, ¿no? Y justo también veía, como ahora hablando un poco más de la psicología, por ejemplo, de la logoterapia, ¿no? O Ujú, sea, que creo que uno de de los psicólogos más famosos que ha hablado sobre esto fue Viktor Frankl con la logoterapia, que él sugiere que la fe, o sea, él dice que la mm, fe y el sentido es lo mismo, ¿no? Y entonces ujú, él, que es un componente central de la salud mental, ¿no? Y sostiene que encontrar el sentido a menudo a través de las creencias espirituales o religiosas ayuda a las personas a soportar el sufrimiento y vivir una vida más plena. ujú. Entonces creo que de una u otra manera, tú lo dijiste al principio del programa, ¿no? Parece ser que esto es algo inherente también al ser humano, Sí, ¿no? Tratar de buscar un algo más grande que nosotros ujú, o un sentido distinto
bueno, un sentido de nuestra vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿A dónde voy a ir? Creo que estas preguntas también están muy relacionadas con la fe. Sí, completamente. Y que si estamos más conectados con la parte de la fe y con la espiritualidad, probablemente estas preguntas podríamos responderlas. No digo que fácil, claro que no, pero a lo mejor con menos angustia. Sí, probablemente. Sería, sí, yo creo que aquí lo importante es como no poner, o sea, yo creo que la espiritualidad te puede ayudar a sentirte mejor, la espiritualidad, la religión en cuanto a la salud mental, siempre y cuando tenga como sus ciertos límites, Sí, ¿no? Que es un sí. poco como en terapia, es el cuidado, o sea, el principal, el eje de todo es el cuidado de la persona, Ujú, ujú, ¿no? El que ujú. esa persona se sienta amada, si es, digo, no es el caso así tal cual de la terapia, pero reconocida, Validada. Ajá, validada, ajá, 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 ajá. escuchada. O sea, yo creo que esas bases, pues es curioso, pero pues sí, las tiene la religión, Ujú, ujú. porque la gente en una religión se siente vista, se siente reconocida, Sí, porque se siente hija sí. de Dios y sabe lo especial que es. ¿No? Entonces, sí creo que es como el efecto parecido para la mente de apapachar de alguna forma, Sí, desde una figura muy maternal y muy paternal, insisto, de apapacharnos como seres humanos y decir todo va a estar bien, ajá, ¿no? ajá, ajá. Todo va a pasar. Creo que ahora que como que dices así y lo pienso, creo que es una manera, teniendo fe, de quitarle lo absoluto a todo, Bueno, ¿no? también. O sea, si yo tengo fe, probablemente no creo que nada es para siempre, que no todo es terrible, como de quitarles los absolutos y los súper adjetivos hicimos, ¿no? O sea, más bien como esto está sucediendo, yo tengo fe en que esto va a pasar, yo tengo fe en que las cosas van a cambiar, yo tengo fe que Sí, esto se va a resolver. Creo que le quita lo absoluto a las cosas y eso, por supuesto, que da mucha tranquilidad. O sea, estoy muchísima. pasando y creo que también lo acerca, ahora que lo estoy expresando, lo acerca el mindfulness. No, mi vida no es un caos, estoy pasando por un momento caótico. Ujú. ¿No? Yo no soy depresiva, estoy pasando por un momento depresivo, Ajá, ¿no? Justo lo que decía Analia hace unos programas. sí. No es un discapacitado, tiene una Una discapacidad. discapacidad. Y eso es, digo, son muchas cosas, pero creo que la fe y la espiritualidad le quita lo absoluto a esas Sí. cosas. Sí, no soy la tristeza, no soy Exactamente, el trauma, exacto, ¿no? Soy exacto. Un muchas cúmulo de cosas. cosas más. Y que sí, pues lo que vemos es que la religión, las ideas, pues de tipo espiritual, pues en definitiva ayudan a que puedas sobrellevar de otra manera Ujú, ujú, lo ujú. que, lo que estás viviendo. Sí, ¿No? sí. Ahora ya cada uno elegirá el La forma. camino, Ajá, ¿no? ajá, Si es ajá. que, sí, la Porque creo que es religión, la un marco de espiritualidad. referencia, ¿no? Es un marco de referencia diferente a, sí, me están castigando o a me lo merezco. Creo que es un marco de decir, bueno, puedo con esto o esto, confío en que va a cambiar, tengo seguridad de que tengo las herramientas, si se me ha presentado es porque puedo hacerle frente. Hacer como que enfrentarnos así a las cosas es completamente distinto a decir, eh, no sé, me lo mandaron y yo no tengo nada que hacer con esto. Sí, y creo que esto que decías hace un ratito de Víctor Frank tiene todo el sentido, Ujú. valga la Valga la redundancia, redundancia. porque él lo pone como si la fe no Ajá, fuera este sentido. Y es que en realidad es como no ponerlo en un Dios, estoy hablando ajá, solo del caso ajá, de Víctor Frank, era ponerlo en su familia. ajá. ¿No? Él tenía en la mira algo positivo por lo que él iba a vivir. Ujú, ujú. Y hay un factor importantísimo que hablamos al principio. O sea, Víctor Frank nunca, probablemente sí, obviamente, pero ve muy poco la desesperanza. Ajá.
Por el contrario, Ujú. su esperanza es su familia, es volver a reunirse, a pesar que sabía que había perdido a muchos, Ay, sí. pero tenía la esperanza, o sea, esa fe, esa condición humana de seguir Esa adelante confianza. a pesar de. Sí, para quien no sepa, Víctor Frankl era un psiquiatra y fue sobreviviente del Holocausto. Estuvo en campos de concentración y tiene un libro maravilloso que se llama El hombre en busca del sentido Ujú. y habla de esto. Pues ese es el tema central del libro, ¿no? Habla justamente y él explica en ese libro como todo esto y habla de la búsqueda del sentido, Ajá. ¿no? Del ser humano. Sí, y es como si esa toma de sentido de vida fuera una religión. Sí, A él le sí, dio las ganas para seguir sí. viviendo, las fuerzas, la actitud, porque incluso yo creo que en su cabeza él decía, un día voy a compartir esto Ujú, ujú, y le voy a cambiar la vida a alguien. ujú, Esa era su infinita ujú, esperanza. ujú. Y no estamos hablando de Dios, No, no, era no, no. simplemente su sentido de vida, ¿no? Está justo es lo que hablábamos, ¿no? Puede o no puede tener que ver con algo religioso, Es cierto, ¿no? Creo es que cierto. sobre todo el sentido que sí creo Ajá. que el marco de la religión te puede ayudar a encontrar un sentido de vida, sí creo. No creo que sea necesario o sí, necesario, ¿no? O sea, por Ujú. supuesto que no. Sí. Puede ayudar, hay a quien seguramente le ayudará y hay a quien a lo mejor no, y la parte espiritual es la que necesita desarrollar más que un marco de religión como tal. Sí, lo cierto es que, pues, como hemos hablado en este programa, pues sí, 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 Sí ayuda. sí impacta Sí, en la personalidad de alguien el tener fe o no, el sí, tener un sentido de vida o no. sí. Impacta de manera positiva la mayoría de las veces, Ujú. otras no tanto, ¿no? Otras notas. Como todo hay que tomarlo con una cucharadita de, ¿no? De miel, porque sí, no siempre, ¿no? O sea, Es puede cierto. ser muy limitante, puede ser muy rígido, puede ser muy castigador, puede ser De mucha de culpa. mucha Que culpa. es un tema que también hemos hablado aquí, Ujú, ¿no? Yo ujú. creo que la religión muchas veces está ahí como envuelta de muchas ideas muy Sí, culpígenas, ¿no? sí, Si no haces algo, entonces, ¿no? Tienes que sentir culpa por no hacerlo. sí, Que siento que eso no aporta mucho a que un ser humano se sienta bien. con bienestar De acuerdo, mental, de acuerdo, ¿no? de acuerdo. Pero creo que en otras formas puede ayudar muchísimo. Puede ayudar muchísimo y Así como es. como siempre lo decimos, y aquí buscamos espacio para hablar de estos temas y para que ustedes sepan que existen otras formas que no tiene que ser solamente una religión, con lo cual pueden acercarse a la fe o a la espiritualidad. Y pues bueno, ahí está la propuesta del día de hoy. Exacto. Así que si usted quiere practicar el psicoanálisis o Lo que sea está el bien. catolicismo, el judaísmo, el La yoga, la meditación, meditación, el exacto. mindfulness, lo que lo haga sentir bien, Conectado. respetando al otro Ajá, ajá. siempre, Ujú. creo que nos hace mejores personas. Es correcto. Y pues se nos acabó el tiempo, Yolita. Así es, se nos acabó el tiempo y nada, nos vamos. Nos vamos Nos vemos en un capítulo más, en unos días. la próxima semana. Les mandamos un fuerte abrazo y nada, Y nada, nos vemos seguimos prontito. aquí. Que tengan linda semana. Chao, chao. Bye.